Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a pues charla profunda número 56. Recordándoles que hay 50 charlas atrás con diferentes temas que tienen que ver con el trabajo personal, que tienen que ver con que te conozcas más, que profundices. Y pues bienvenidos todos los que estamos aquí en vivo por Facebook. Ya empiezo a ver cómo aparecen. Y la gente que lo está viendo horas después, días después, por ya sea YouTube, ya sea Spotify, buscándolo como la charla profunda. Pues qué chido. Ay, traigo aquí a una pelusa todavía como de la almohada. Oigan, pues bienvenidos y bienvenidos. La neta, ya saben que es padrísimo este espacio que hemos creado y pues seguimos con estas sesiones que es diferente a la primera y segunda temporada, que tenían que ver más con temas, con estas sesiones que es más un trabajo terapéutico, que no terapia, pero sí un trabajo en el que vamos a ir caminando paso a paso, revisando aquellas cosas. Gris, buenos días, ya salen los mensajes. Ya ven que la sesión anterior tuve que estarlos checando acá en la computadora porque no sé por qué no aparecían aquí. Qué chido, ya puedo leerlos y leerlas. Bueno, eso va a ser todavía más enriquecedor. Entonces, bueno, vamos empezando. Como les decía, bueno, estas sesiones en donde buscamos ir paso a paso, trabajando en los temas que pueden ayudarnos a ir liberándonos de toda una serie como de conductas que tuvieron su razón de ser cuando éramos chicos, pero que en el presente ya no tienen sentido. Y les recuerdo, si es la primera vez que estás aquí, en este caso de esta temporada, sí es importante que te avientes por orden las sesiones. La primera que tiene que ver con ir hacia adentro, la segunda que tiene que ver con revisar tu presente, la tercera que tiene que ver con revisar tu historia, la cuarta que tiene que ver con cómo fuimos dejando de habitar partes de nuestra esencia, y esta quinta en donde el tema es cómo fuimos llenando los huecos de nuestros padres y cómo fuimos dejando de un lado nuestros propios deseos, esa voz interior que nos decía con toda claridad qué nos gusta, qué no nos gusta, y se fue cambiando por una adaptación a ver qué querían ellos, qué era importante para ellos, y tratar ya sea de darles gusto o de pelearnos con eso lo vamos a ver ahorita. Y fuimos perdiendo esa brújula que nos decía con toda claridad. Tú pregúntale a un niño, pregúntale a una niña de 3, de 4 años, oye, ¿quieres esto? ¿No quieres esto? Uf, cero pedos, con toda claridad te va a decir qué quiere y qué no quiere, qué le gusta, qué no le gusta. Con este camino de adaptación que tiene que ver, como hablábamos en revisar la historia y en cómo fui dejando la esencia, estamos en total dependencia de papá y de mamá. Entonces, para sobrevivir, aprendemos que tenemos que darles gusto. Y entonces dejamos de un lado esta sabiduría interior, esta voz interior que nos decía con toda claridad qué queremos, qué no queremos, qué nos gusta, qué no nos gusta, hacia dónde queremos ir. La dejamos y nos enfocamos más en qué les gusta a ellos, qué es importante para ellos, cómo debo de ser yo para sobrevivir en este entorno. Hola tía, buenos días. Rosa, buenos días. Elizabeth, qué chido, oiga, qué chido que hacen en los comentarios, ¿eh? Así es que vayan escribiendo. Por ejemplo, después de cada sesión, pues bueno, la idea es que durante la semana tengas presente lo que trabajamos aquí y sigas trabajando en lo que trabajamos aquí, sigas profundizando en lo que trabajamos aquí.
vayan escribiendo qué onda, qué fueron cachando durante la semana en esta parte que tenía que ver con ir dejando de habitar partes de nuestra esencia. ¿Qué tal, Lucy? Buenos días. Ok, entonces vamos empezando y como saben, estas sesiones tienen dos partes. La parte teórica, en donde vamos viendo cómo funciona la psique, cómo jala, de qué manera nos fuimos, de qué manera fuimos llegando luego al cagadero que traemos ahora. Y la segunda parte que tiene que ver con ejercicios para empezar a darle la vuelta a eso y podernos vivir cada vez más libres, cada vez más auténticos, cada vez más, pues siendo quien eres, que al fin y al cabo es el objetivo en la vida. El objetivo en la vida es como recuperar esa esencia y poderte vivir en el presente desde el hombre, la mujer que eres hoy, con las herramientas que tienes hoy que no tenías en la infancia. Muchas gracias, veo todos los que están compartiendo. Oigan, apenas me di cuenta, nada más 3 años después, 55 charlas después, me di cuenta que cuando ustedes lo comparten ahorita, se comparte como en este momento, si alguien se mete a su perfil, ven que están viendo la charla, pero luego ya se borra y ya no se ve. Y entonces ya después la gente no se da cuenta de que estuviste aquí en la charla. Entonces, además de esto que haces de compartirlo en vivo, cuando se termine la charla, puedes compartirla ahí en tu perfil y entonces ya queda y tus amigos y tus amigas les va a aparecer que estuviste ahí, que, o sea, pues que compartes la charla y van a poder entrar. Entonces, pues ahí aviéntense ese compartir para que podamos, sobre todo, miren, yo hago esto, bueno, porque me encanta, ¿no? Sí, soy egoísta también, o sea, porque es algo que me encanta, si no me gustara muy probablemente no lo haría, pero 2, es una manera gratuita en donde pues puedo aportar a que la gente empiece a trabajar, empiece a ver hacia adentro y pues bueno, con estos pasos que creo yo que es una manera profunda de empezar a cuestionar, de empezar a profundizar y de empezar a dar pasos en ese camino de sanación. Y bueno, pues me gusta hacerlo de esta manera gratuita, en donde quien quiera, quien tenga interés puede hacerlo. Josh, buenos días, chido que ya andas por acá. Teresa, Tere, qué gusto verte. Lourdes. Oigan, vamos empezando. Entonces, una de las formas más importantes en las que fuimos perdiendo nuestra esencia, retomando la sesión anterior, es a través de llenar los huecos de papá, los huecos de mamá, los huecos de esa persona que nos crió. Y esto se va pasando de generación en generación, porque en el momento en el que el niño o la niña ve cuáles son los huecos de mamá y de papá y deja de escuchar su propia voz, esos huecos, o sea, se empiezan a generar esos huecos que se debieron de haber llenado en esa infancia, pues se enfocan a darle gusto a los adultos del entorno. Esto que se le llama adultocentrismo, que ahorita también está como muy, bueno, he visto muchas publicaciones en Facebook de eso. Eso viene desde el core, desde el centro de cómo fuimos creciendo en la infancia. Y mamá y papá, que a la vez tienen esos huecos porque su mamá y su papá lo hicieron, es algo, como les digo, que se va pasando de generación en generación. Llenan esos huecos con ese niño, con esa niña que tú fuiste. Como saben, los papás pues somos seres humanos, tenemos nuestras broncas, y aunque nuestros hijos nos vean como Superman y Supergirl, estamos bastante lejos de ahí. Somos como tú, como yo,
personas que estamos aprendiendo a cómo poder, en pocas palabras, amar más, ¿no? En pocas palabras, cómo podemos aumentar nuestros grados de amor. Ya hemos hablado, esto creo, no sé si en sesiones anteriores, pero bueno, en los temas anteriores ya lo hemos hablado, cómo una de las grandes broncas respecto al amor es esta idea de que el amor es el amor de florecita, ¿no? Me ama, no me ama, me ama, no me ama, me ama, no me ama. Entonces, cuando queremos ver nuestra infancia, nos preguntamos, ¿mis papás me amaron o no me amaron? Claro que te amaron. No estarías vivo, no estarías viva si no te hubieran amado. Pero la bronca aquí no es si te amaron o no te amaron, porque el amor no es una cuestión de hay o no hay. El amor es una cuestión de grado, es una cuestión de cómo andaba la capacidad de amar de mis papás y cómo anda mi capacidad de amar. Y spoiler alert, nuestra capacidad de amar todavía, lo hablamos creo que un poco la sesión pasada, todavía está muy lejos de donde puede llegar. El amor incondicional no forma parte de nuestro mundo todavía. Va a formar parte muy probablemente si es que todavía tenemos planeta, porque todavía esta parte, híjole, de no cuidar los recursos y todo eso está cabrón, pero bueno, si es que todavía tenemos planeta, en 400, en 500 años, muy probablemente esa capacidad de amar ya va a estar mucho más desarrollada, de la misma manera que hoy tenemos más capacidad de amar de la que había en la Edad Media. Griselda, me di cuenta de que siempre me sentí culpable por no haber muchas cosas que me mandaba mamá, por no hacer muchas cosas a las que me mandaba mamá. Fui la etiquetada por la geniosa, la de carácter fuerte. Vamos a hablar de eso y precisamente eso tiene que ver con no estar llenando un hueco de mamá. Es decir, en ese momento, o sea, tu mamá obviamente no es que haya sido mala persona, es que es una persona lastimada e incompleta como todos nosotros. Quien diga que ya llegó está muy lejos de llegar. Y entonces, desde ese hueco de decir, es que tocaba que me vieran, tocaba que a mí me vieran, tocaba que a mí me dieran, como toca en la infancia, toca más bien que el adulto, el hombre adulto, la mujer adulta, paterne y materne a sus hijos y esté para ellos, pues resulta que a tu mamá no estuvieron. Y entonces crece con una sensación de yo necesito. Entonces de repente tengo un niño, tengo una niña que me voltea a ver con esta cara de eres lo máximo y es demasiado para nuestra neurosis. Es demasiado tener a un ser humano así. Tan necesitado de nosotros, ahora sí, los niños sí se acercan un poco al amor incondicional, porque hagas lo que le hagas a tu hijo te va a seguir viendo así, es muy fuerte. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo llenar mis huecos con ese niño. Ahorita, más adelantito, les voy a leer un escrito en donde lo explica de una manera magistral. Elizabeth, el amor es perdonar para poder ser libres. Sí, exacto. ¿Se acuerdan? Ahí está el tema, no me acuerdo qué número es, está el tema del perdón. Sin embargo, para perdonar, Elizabeth, hay que pasar por lo perdonado. Si no puedo pasar por lo perdonado, si no puedo meterme a ver qué quiero perdonar, si no puedo ver cómo me lastimaron, cómo se llenaron sus propios huecos en lugar de paternar y maternar, si no puedo pasar por ahí y nombrar esto, poder verlo, poderlo nombrar y poderlo confrontar, si no puedo hacer eso, no puedo perdonar. O sea, el perdón se convierte en una chaqueta mental, en donde decir, sí, yo perdono todo. ¿Qué perdonas? No sé, pero yo perdono todo. No, cabrón, pues eso no estás perdonando. Realmente más bien lo que estás haciendo es guardando un cajón. Se guarda un cajón, lo platicé en la sesión, me parece que del pasado, de revisar nuestra historia, en donde es como digo, ay, esto está esta comida como que no me gusta, está muy fea, y la meto en un cajón en la cocina, y tengo mi cocina reluciente, pero huele feo, ¿no? Y digo, pero ¿por qué si yo lavo y yo limpio?
Pues porque te tienes que meter a lo que hay en ese cajón. Mientras no lo hagas, ya no solo tu cocina, toda tu casa va a oler raro. Lorraine, qué gusto. Claudia, Marta, Mara, qué gusto verte por acá. Entonces, bueno, ¿qué sucedió? Esto que les decía, nuestros papás vienen con esos huecos que a la vez tenían sus papás, que a la vez tenían tus bisabuelos y tatarabuelos, y se va pasando de generación en generación. Entonces, de repente, pues tienes un hijo, una hija, tus papás tuvieron un hijo o una hija, y buscan paternar y buscan maternar. Sin embargo, psíquicamente siguen siendo ese niño, esa niña, con esos huecos que no se llenaron. Y entonces tengo a mi merced un niño, una niña que está dispuesta a hacer todo por mí. No, bueno, pues Disneylandia. Puedo, cuando hablan de los terribles 2 años, ¿no? ¿Qué es lo porque me choca el término de los terribles 2 años? ¿Qué pasa en los 2 años? Que no pasaba al año o a los meses. Pues bueno, cuando tu hijo o tu hija tiene meses, güey, es tu Tamagotchi. O sea, puedes vestirlo de Star Wars si te gusta Star Wars, puedes vestirlo de dinosaurios si te gustan los dinosaurios, puedes tomarle fotos y ponte como tú quieras con base en lo que tú necesitas. Cuando el niño, cuando la niña tiene 2 años, cuando tú tuviste 2 años, ya empezaste a decir qué quieres y qué no quieres. Ya empezaste a decir qué te gusta y qué no te gusta. Ahora, no sé si se acuerdan, hay un video de, por ejemplo, de un niño, ¿no? En donde le dice, ¿te quieres subir? Y el niño, no. Le dice, no, y luego, súbete, no, súbete, no. Y luego le dice, no te subas. Y no, bueno, pues entonces súbete, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? El niño tiene claro qué quiere, pero todavía su cerebro no se ha desarrollado para poder, para poder elaborar qué está sucediendo. Solo tenemos sensaciones en esa etapa. Entonces, como adulto, pues es muy fácil racionalmente acomodar la cosa. Pero eso no quiere decir que la necesidad que tú tenías fuera vista. ¿Eso quiere decir que se tiene que hacer todo lo que el niño o la niña quiere? Obviamente no. ¿Por qué? Pues porque a esa edad todavía no comprendes cómo es el mundo. Y entonces muchos de tus deseos pueden estar como fuera de foco de lo que realmente te conviene. Pero aquí está la trampa. Porque muchas veces el enfoque no es en lo que el niño o la niña realmente le conviene. El enfoque es cómo llenar ese hueco de mamá, ese hueco de papá. Ok, les pongo un ejemplo además de cómo funciona en el presente esto. Hace tiempo acompañaba a alguien y entonces llega en una sesión, en la primera sesión, y me comparte, oye, nada más no quiero, por favor, que me vayas a cargar como mis terapeutas anteriores. Y yo, caray, a ver, ¿cómo estuvo eso? Y me decía, no, pues es que mis terapeutas anteriores, un terapeuta incluso fue a mi casa a llevarme cosas como para poder amueblarla mejor. Y otro me hablaba para ver cómo estaba a deshoras y cómo me sentía. Dice, y para mí eso fue como muy incómodo. Y yo, ok, sí, no, pues en realidad yo más bien, o sea, no tiende a ser mi bronca cargar gente, la verdad. No va por ahí mis atores. Entonces, le dije, no te preocupes, no te voy a cargar, eso no es algo que suela hacer. Ok, quedamos ahí, ¿no? La adulta llega y hace esa petición muy clara. Ok, ¿qué sucede unos días después? Tengo una llamada y entonces me dice, oye, Adolfo, ¿sabes qué? Estoy viviendo esto y me siento muy ansiosa y pues no sé, ¿cómo ves? ¿Qué hago? Y yo, caray, después de que me había dicho esto otro, ¿no? Entonces le digo, oye, ¿sí te das cuenta que precisamente lo que estás haciendo en este momento es invitarte a que te cargue? Se sorprende mucho, ¿no? Porque pues, no se daba cuenta. Se sorprende mucho y
sí es cierto, oye, ¿sabes qué? Tienes razón, o sea, no, lo vemos en la sesión, ¿no? Ok, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? En ese momento, cuando esta persona hace la llamada, no es la adulta la que está llamando, es una niña necesitada la que está llamando. Pero, ¿qué pasa si yo escucho a esa niña necesitada y cargo a esa niña necesitada? Sucede un poco lo que dijo que sucedió. En el momento en que yo cargo a esa niña necesitada y voy a su casa y le llevo cosas para que esté bien, haz de cuenta que cargas a la niña y en el momento en que la cargas se convierte en la adulta de 20, 30, 40 años que voltea y te dice, ¿por qué me cargas, no? ¿Por qué me estás cargando si yo puedo caminar? Eso nos sucede a todos y nos sucede mucho con los hijos. Hay momentos donde nos paramos con el adulto, con los hijos, o bueno, aquí estamos viendo de nuestros propios papás, entonces hay que enfocarnos en cómo fueron con nosotros. El momento papá y mamá se paran en el adulto que fueron, pero hay momentos en el que se convierten en ese niño, en esa niña necesitada. Entonces, ¿qué sucede? Te piden que seas quien ellos necesitan que seas. Y entonces, si ellos crecieron con un hueco de validación, bueno, pues ahora voy a llenar ese hueco de validación con mi hijo y con mi hija, y entonces mi hijo o mi hija tiene que ser el más listo de su clase, o tiene que ser el mejor vestido, o tiene que ser el más social, la más social, o tiene que ser lo que sea que mi hijo tenga que ser para poder yo llenar ese hueco y sentirme un buen papá, una buena mamá, o que me admiren, o lo que sea que tus papás necesiten. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para que vayas profundizando, en eso. Gris, perdonar es llegar a comprender lo que hicieron tus papás con tu vida y pasar a la compasión. Para eso debes conocer sus historias, para conocer sus huecos. Exacto, sí. Y claro que hay que pasar a la compasión. Para pasar a la compasión, hay que pasar por lo que sucedió. Si no pasamos por ahí, es solamente una chaqueta mental en donde lo estás escondiendo, como les decía hace un rato. Entonces, bueno, estamos en esta etapa de los huecos y hay 3 estrategias que tú seguiste para llenar, para lidiar con esos huecos. Hay gente que se identifica más con una, más con otra, o las 3. La primera estrategia es convertirte en el hijo obediente. Y vas a hacer lo que necesites hacer para llenar los huecos de tus papás. Esa fue la estrategia, por ejemplo, que yo seguí por muchos años. Yo era el hijo, sí, el que era... Mis papás, para ellos, son como, tienes que ser muy bien portado y no decir maldiciones y bien vestidito y Pues así me viví primaria, secundaria, prepa y parte de la universidad. ¿Cómo es esta obediencia? Dejas de oír tu propia voz y totalmente te vuelcas a lo que ellos necesitan y te conviertes en lo que ellos necesitan que seas. Aún a costa de ti, a costa de tus deseos, a costa de lo que a ti te gusta, a costa de con lo que tú vibras. Esa es una, el ser obediente. La otra estrategia es el ser rebelde. El ser rebelde, la persona que está como enfrentada, que es como la oveja negra, desde la lógica de oveja negra, cree que ya lo resolvió. Habrá aquí rebeldes, de seguro. Probablemente más obedientes porque son, creo que a los que más este tema les va a mover. Pero habrá rebeldes. Y el rebelde cree que ya la hizo, ¿no? Porque el rebelde dice, no, ni madres. Tú me dices que tengo que ser bien listo, pues ¿qué crees? A mí me va a valer madre la escuela, ¿no? Tú me dices que tengo que ser bien vestido, pues yo me voy a vestir todo pinche roto, me voy a vestir de la chingada. Tú me dices que tengo que ser exitoso, pues yo voy a ser un fracaso. Y el rebelde cree que ya lo resolvió. El pedo es que sigue siendo los huecos de tus papás los que dirigen tu vida. En lugar de conectar con tu esencia, de conectar con tu voz interior
y tal vez preguntarte preguntarte qué es lo que quieres, qué es lo que a ti te genera vida, estás actuando con reacción a lo que ellos necesitan, con reacción a lo que son sus huecos. Y entonces dejas de escuchar tu voz y simplemente se convierte en una reacción a la voz de ellos. En terapia, por ejemplo, hago un ejercicio en donde juego con esto del rebelde y el obediente, ¿no? Y entonces les pido que hagan, Dani, ¿cómo estás? Gaby, bienvenidas aquí a la charla. Y entonces le pido que, a ver, vas a ser el obediente y vas a ser el rebelde, ¿no? Y al obediente le digo, te vas a parar, vas a cruzar tus brazos, vas a abrir tus ojos y hacen todo lo que les pido, ¿no? Y le digo que ahora vas a ser el rebelde y vas a hacer lo contrario. Y entonces les pido que se paren y se sientan, que se sienten y se paren, que abren sus ojos y los cierran. Y en el video se ve exactamente igual el obediente y el rebelde, porque al fin y al cabo sigue siendo mi voz la que los dirige, simplemente para hacer lo contrario. Y así sucede con el rebelde. Sigue sin vivir su propia vida, sigue reaccionando a las voces de los demás. Algo bien importante, empezamos llenando los huecos de mamá y de papá cuando somos muy chicos y después eso lo proyectamos a todo el mundo y sigues estando y muchas veces llenando los huecos o reaccionando a los huecos ya de otras personas. Es como algo que se te tatúa en la infancia y vives con eso toda tu vida hasta que te haces cargo y le das la vuelta a esa dinámica. Y la tercera estrategia, obediente, rebelde, la tercera es cuando el niño o la niña logra proteger su infancia y papá y mamá, aunque transmiten esos huecos, no lo hacen de manera absoluta. Y entonces el niño o la niña logra proteger un poco su infancia, logra escuchar su voz un poco más y vivirse así, pero lo vives con una sensación de culpa, una sensación de insuficiencia, una sensación de insatisfacción, una sensación de que aunque estés siendo tú, lo estás haciendo mal. Porque la voz de mamá, la voz de papá, esos huecos siguen ahí diciéndote, está mal, no debes de decir maldiciones. Entonces dices una maldición y ahí te sientes como que estás haciendo algo muy malo, ¿no? Y sigue ahí. Siguen esas sensaciones. Entonces, de todas formas, aunque tus acciones sí tengan que ver con tu esencia, no puedes disfrutar la persona que eres, porque está la sensación de que al fin y al cabo no lo estás haciendo bien. Les voy a leer un escrito que para mí es de Laura Goodman, una autora que a mí me encanta, y que uso mucho de su teoría en el proceso terapéutico. Se los voy a leer porque para mí es un escrito muy claro de cómo funciona esto que les estoy explicando. Norma, bienvenida. Jorge. Ok, vamos escuchando este escrito. Dice, lo pongo acá, si no hemos sido suficientemente amados ni nutridos por nuestros padres, que ya sabemos que esa es la realidad, porque todos estamos todavía muy lejos de una capacidad de amar que ahorita es casi ni la podemos ver. La humanidad podrá tal vez verlos en unos 500 años. Que si no hemos sido suficientemente amados ni nutridos por nuestros padres, creceremos con la esperanza permanente de que alguien nos alimente. A medida que vamos encarando relaciones afectivas durante la juventud o adultez, funcionarán siempre y cuando el otro satisfaga nuestras necesidades infantiles no satisfechas en el pasado, valga la redundancia. Por ejemplo, me enamoré de fulano porque me daba seguridad. Me gustó mengana porque yo era lo más importante en su vida. Esta ilusión, basada en que el otro se va a convertir en una madre dadora, suele ser el punto básico en la mayoría de las relaciones afectivas. ¿Por qué? Porque todos nosotros provenimos de lamentables infancias de carencias diversas. La cosa se complica cuando nace un niño o una niña. Si esa niña
le han tocado unos padres como cualquiera de nosotros, es decir, a alguien que necesita alimentarse de amor y que padece hambre emocional, esa niña será el bocado perfecto. La criatura aparece cuando las demás personas, pareja, amigos, familiares, ya no están dispuestos a seguir respondiendo a nuestras demandas insaciables. Se van, trabajan, hacen su vida. ¿De quién podemos nutrirnos entonces? De nuestra hija, claro, o de nuestro hijo. La niña no puede escapar. ¿A dónde va a ir? Si los padres precisamos que nuestra hija, nuestro hijo, nos mire, nos admire, nos dé la razón, nos cuide, nos proteja, nos justifique, nos comprenda y nos haga sentir orgullosas, la criatura por supuesto lo hará, ya que no hay nada más importante en la vida de un niño pequeño que sus padres. Este es el mayor drama a mi juicio. La niña, el niño, que debería llegar al mundo para ser protegido y amparado por nosotros, sus padres, apenas sea capaz, se verá obligado a proteger nuestros aspectos más infantiles. ¿Cómo lo sabemos? Evoquemos nuestras infancias. Es muy probable que recordemos con lujo de detalles los anhelos de mamá y de papá, sus preocupaciones, sus quejas, sus sueños inalcanzables. ¿Qué recordamos de nosotros mismos? Casi nada. O aquello que mamá y papá hayan dicho respecto a nuestras conductas. De hecho, hoy en día nos recordamos a nosotros mismos con los adjetivos con los que nos definían mamá o papá. Por ejemplo, yo era muy llorón. En lugar de comprender la soledad y el aislamiento en el que vivíamos. Yo era buenísima. En lugar de describir la obligación de satisfacer a unos padres infantiles. Yo era pésima en la escuela. En lugar de reconocer que nadie registraba nuestras dificultades. Yo era muy berrinchudo. En lugar de reconocer y nombrar cómo defendíamos nuestra esencia y nuestros deseos de los adultos. Yo era muy inteligente. En lugar de identificar las renuncias por tener que satisfacer las expectativas de los padres. Si mamá y papá sufrían, si no tenían dinero, si se pegaban, si se engañaban, si no se dejaban trabajar, o bien si tenían que trabajar mucho, si nunca tenían tiempo para nosotros, si se sacrificaban, si viajaban, si su vida era muy dura, si habían tenido un aborto, si sufrían depresiones, si estaban enfermos, quedaba establecido que nosotros teníamos que apoyarlos. ¿Cuál era el problema? Que hemos crecido en un ámbito en el cual no pudimos desplegar nuestros propios deseos, porque los de mamá y los de papá inundaron todo el espacio disponible. Este panorama suele ser similar tanto si se trata de hijos varones como de hijas mujeres. Estamos hablando de abuso emocional materno y paterno. El abuso emocional suele ser invisible y confuso. Es preciso reconocer si hemos sido succionados por nuestros padres para reconocer los niveles de desvitalización, sometimiento, falta de vocación o distancia respecto a nuestras propias potencialidades, y para registrar la dimensión de nuestra hambre emocional y saber si estamos devorando a otro. Ok, respira y vamos entrando con la parte del ejercicio a raíz de esto. Entonces, cierra tus ojos unos segunditos,
llegando a este espacio, a este lugar, a esta sesión, pues de trabajo terapéutico, que si bien no es terapia, sí vas dando pasos en la dirección de conocerte y de sanar. Ok, cierra tus ojos, siente el aire entrar, siente el aire salir. Siente tu cuerpo, siente cómo entra, siente cómo sale el aire de tu cuerpo. Ok, y así, con tus ojos cerrados y en contacto contigo, pregúntate y conecta con los momentos. Vamos a iniciar en el presente primero. Con los momentos en los que en el presente sientes que estás renunciando a tus deseos. En donde en el presente sientes que no estás viviendo la vida que podrías vivir, que quisieras vivir. Y conecta con esa sensación. O las veces que sigues tus deseos según tú para alcanzar una meta que al fin y al cabo te deja vacío, te deja vacía. Porque muy probable esa meta no es tu meta. Esa meta tiene más que ver con cómo aprendiste a llenar aquellos huecos y ahora crees que tienes que ser así, que debes de ser así, porque si no se acaba el mundo. Pero si te deja vacío, si te deja vacía, créeme que no es tu meta. Y respira y conecta con esa sensación en tu presente. Siente esa sensación en tu presente. Y desde esa sensación en tu presente, deja que esta sensación te conecte a través de tu historia en cómo fuiste aprendiendo a dejar de escuchar tu voz interior para hacer lo que los demás exigían de ti, lo que los demás esperaban de ti, lo que para los demás era muy importante que tú hicieras. Y ve poco a poco, dejando que se te vengan recuerdos cada vez de cuando eras más pequeño. A lo mejor tus 30, a lo mejor tus 20, a lo mejor tu adolescencia, hasta llegar a tu infancia, que es cómo se fue programando esto y cómo se fue convirtiendo en tu manera de estar en el mundo. Hace años, cuando era jesuita y estaba en un taller de una semana de trabajo del niño interior, nos pidieron escribir cartas de nuestro niño al adulto. Y la carta de mi niño de 6 años, de esa etapa, era una carta desgarradora. Mi niño le decía a mi adulto: algo en mí se está muriendo, porque en esa edad ya empiezas a entender con claridad, ya tu cerebro ya capta qué es lo que quieren mamá y papá y cómo tienes que dejar de ser tú para darles gusto, para estar bien con ellos, para que ellos estén contentos. Es para que ellos sonrían, para que ellos estén orgullosos, para que ellos. Y dejas de un lado lo que para ti era nutritivo, lo que para ti era importante. Respira y deja que empiecen a llegar a través de estas sensaciones esos momentos en tu historia
en donde aunque te esfuerzas y lo logras, no te llena, güey, porque no es tuyo. Porque estás viviendo, estás eligiendo para otras personas. Y empieza a preguntarte, ¿qué era importante para mis papás? ¿Qué era importante para ellos? ¿Qué era lo que para ellos perdían de vista como un parado más equilibrado en el mundo y se convertía en algo muy importante para ellos? Porque por ahí van sus huecos. Y no había capacidad de flexibilizar y permitir que a veces fueras, a veces no fueras así. Respira y vete dando cuenta de cómo fuiste renunciando a tus deseos para agradar o renunciando a tus deseos para enfrentar y responder a los huecos de ellos. O cómo fuiste tratando de hacer lo tuyo, pero con esta sensación de culpa, de insuficiencia, de no ser lo suficientemente bueno, lo suficientemente buena. Porque además, por más que lo intentes, jamás vas a poder llenar los huecos de alguien más. Porque ese es el trabajo de la otra persona. Aunque lo intentes, jamás va a pasar. Porque solamente la persona puede llenar sus propios huecos. Y ahora tú buscas llenar tus huecos con otros vínculos, con otras personas. Y jamás se van a llenar desde ahí. Porque tú necesitas ir por ese niño, por esa niña que fuiste, y tú poder llenar sus huecos. Nadie más. Cuando eras niño, cuando eras niña, sí se podía que papá y mamá llenaran sus huecos, y llenaron varios, si no, no estarías vivo, si no, no estarías viva. Pero hoy, esa persona que quiere que los llene, tu pareja, tu trabajo, tu maternidad, tu paternidad, tu ser exitoso, tu ser divertido, tu ser lo que quieras, no los va a llenar. Porque no se pueden llenar de afuera hacia adentro. Se tienen que llenar de adentro hacia afuera. Respira y sigue ahí, sigue profundizando en ti. Deja que te lleguen flashazos, como si fueran fotos de tu historia. Y ve caminando de tus 30 a tus 20, de tus 20 a tu adolescencia y de tu adolescencia a tu infancia. Reconociendo cómo fuiste aprendiendo a llenar esos huecos, a dejar de ser tú para llenarlos, el obediente, dejar de ser tú para enfrentarte a esas exigencias, el rebelde, o intentando ser tú con esa sensación de culpa, con esa sensación de insuficiencia, con esa sensación de insatisfacción. Y respira y chécalo. ¿Quién tuviste que ser para llenar esos huecos? ¿Tuviste que ser el inteligente, la inteligente? ¿Tuviste que ser el bien vestido, la bien vestida, la bien portada, el bien portado? ¿Tuviste que ser el deportista, en donde a ti te gustaba algo, pero de repente ya se convirtió en la exigencia de papá y de mamá? Y en tu autoexigencia, para ver si así les dabas una alegría a ellos, en lugar de disfrutar tú como tú querías disfrutar. ¿Cachas? O sea, ¿cómo se voltea? Muy seguido pasa así. El niño o la niña empieza a hacer una actividad que es para él o para ella, y al poco tiempo ya se convirtió en una actividad que es para que mamá y papá estén orgullosos,
o que es para que mamá y papá se sientan que son importantes, o que es para que mamá y papá llenen algo que no llenaron y que no van a poder llenar, a menos que ellos se hagan cargo de ellos, así tengan 50, 60, 70, 80 años. Y que tú no vas a poder llenar mientras estés enfocada hacia afuera. Eras el cuidahermanos, la cuidahermanos, que no podía disfrutar el ser niño o el ser niña y relajarse porque a sus 6, 7, 8, 9, 10 años ya era papá o mamá. Eras el problemático, la problemática que funcionaba como catalizador para que mamá y papá sacaran su estrés, para que mamá y papá se enfocaran en ti y entonces pudieran desenfocarse de sus problemas. Respira, ese pasa mucho también. ¿Qué necesitaban tu mamá y tu papá que tú buscabas llenar? Y muchas veces no es algo que te digan. No busques palabras. A veces están las palabras muy obvias. Tienes que ser así o no te quiero, tienes que ser así o no te rechazo. Pero a veces no hay palabras. A veces las palabras son, sé quien tú quieras ser. Esas son las palabras. Sin embargo, cuando tú intentas ser quien tú quieres ser, puedes percibir la decepción, o puedes percibir el enojo, o puedes percibir que ellos preferían que fueras de otra manera. Eso es suficiente. Hay una frase que incluso es como un insulto, ¿no? Que es decir, ay, ya no espero nada de ti. No es un insulto. Ojalá y no espere nada de ti. Y permitan que tú los sorprendas siendo tú. No esperes nada de tus hijos. Deja que te sorprendan siendo ellos. No esperes nada del otro. Deja que te sorprenda el otro siendo el otro. Pero es incluso hasta un insulto. No espero nada de ti. No, cabrón, no esperes nada de mí. No esperes nada de mí. Deja que te sorprenda mi esencia, que está muy bella como la esencia de cualquier persona, pero no va a llenar tus huecos. No, a eso no venimos nadie al mundo. Nadie venimos a llenar los huecos de los demás. Venimos a vincularnos y a conectarnos, pero desde la autenticidad, desde la espontaneidad. Y cuando no se da, no hay pedo, hay mucha gente. Respira. Quienes vayan sintiendo que ya más o menos profundizaron, conectaron e incluso a lo mejor ya abrieron sus ojos, escriban aquí qué encontraron. Pónganlo aquí, pongan aquí de qué te diste cuenta, qué huecos tenías, ante qué huecos te construiste de mamá y de papá, ya sea desde el obediente, ya sea desde el rebelde o desde el defender tu esencia, sintiéndote culpable, sintiéndote que no eres suficiente. Respiren. Y si todavía estás ahí, deja que lleguen. Y recuerden, es importante que tengas un cuaderno aquí en la sesión para que después de la sesión vayas escribiendo lo que vas encontrando. Porque pensamos muchas cosas, pero una vez que las escribes y las plasmas, tienen más peso para ti. ¿Cuáles eran las expectativas? ¿Cuál sería el hijo ideal, la hija ideal para tus papás? Que obviamente, aunque hayas intentado, no pudiste llenar esos huecos porque no se pueden llenar, porque solamente ellos pueden llenarlos. De la misma manera que solo tú puedes llenar tus huecos, nadie más. Nadie más. Y muchas veces, como dijo Gris hace rato, las etiquetas se empiezan a poner con base a que llenaste o no llenaste los huecos. Si no llenaste el hueco, es una etiqueta. Si lo llenaste, es otra. Nunca fui suficiente y aún me pasa.
Sí, Lucy, y nunca fuiste suficiente porque nunca los ibas a poder llenar. Nunca, jamás, jamás. Aunque fueras el número uno de la clase, o aunque fueras el más deportista, o aunque fueras la mejor portada, o aunque fueras el más problemático y sirvieras para que sacaran su estrés y sacaran su carga emocional, nunca, nunca puedes llenar los huecos de otra persona, porque son sus huecos y solamente esa persona los puede llenar, así sea tu pareja. Muchas veces los huecos de mamá y de papá se pasan a la pareja y entonces ahí estás viviendo una vida para llenar los huecos de tu pareja en lugar de vivir tu propia vida. Ok, quienes tengan los ojos cerrados, váyanlos abriendo. Ve regresando a este espacio, a este lugar. Y además de escribir en tu cuaderno, escribe aquí lo que vas encontrando. Vamos hablando un poquito de lo que van encontrando. Y que a los demás les pueda también servir lo que tú encuentras como para enriquecer su propia experiencia. Lisette, qué intenso. Sí, claro, son trabajos, pues por algo es la charla profunda, ¿no? A mí me gusta mucho trabajar a profundidad. La próxima sesión vamos a hablar porque hay dos niveles de trabajo. Está el nivel más superficial y el nivel más profundo y hay que trabajar ambos. Vamos a hablar de eso la próxima sesión. Qué intenso, me doy cuenta que desde ser la hija obediente me fui convirtiendo en la mamá de mis padres y me olvidé totalmente de mí. Sí, es que si no te pones trucha, te empiezas a convertir... No necesariamente en su mamá y en su papá, a veces te conviertes como en su mamá y en su papá y es pesadísimo, como dice, tú lo sabes, es pesadísimo. O te conviertes en el niño o la niña eterna que va a estar todo el tiempo viendo qué quieren para hacer lo que quieren. Con todo esto me pregunto, ¿tuve infancia? Ay, qué fuerte. Sí, sí, pero no es la infancia que nos contaron y no es la infancia... romántica que se cuenta. Esa infancia, obviamente, es lo que papá y mamá necesitan, ¿no? Porque ellos necesitan sentir que fueron buenos papás. Y sí fueron buenos papás, pero no hay perfección, no existe la perfección y necesitamos saber que lo vamos a trabajar aquí, vamos a trabajar una sesión más adelante, que vamos a trabajar la luz de mamá y de papá, que es muy importante verla. Y vamos a trabajar la sombra de mamá y de papá, que también es muy importante verla. Necesitamos ver ambas para poder liberarnos. Marta, me di cuenta que en diferentes etapas fui siendo de los tres. Sí, generalmente ante diferentes temas somos de los tres. En algunos temas somos el obediente, en otros temas somos el rebelde. Al otro no le he puesto nombre, oigan, a ver, ponga ahí, ¿quién se le ocurre ponerle un nombre a esa tercera forma? Probablemente alguien que la haya vivido, porque yo me viví más en el obediente por muchos años y ya después más bien fui rompiendo y la neta ahorita sí me vivo mucho más pues, auténtico, como yo me quiera vivir, y si les gusta bien y si no les gusta, es su pedo. A ver, pónganle si se les ocurre una tercera, el obediente, el rebelde, la tercera, ¿qué sería? No puede ser el auténtico, porque no, el auténtico no le importa esas voces y no se siente insuficiente ni culpable, simplemente eres. Bueno, vamos viendo, a ver qué ponen. Mi etiqueta me llevó a vivir y sentir abandono y en adolescente me convierto en mamá y papá de mis hermanos para sentirme aceptada. Sí, hay mucho de eso. Y entonces en lugar de que mamá y papá se hagan cargo de sus otros hijos, este hijo o esta hija llena esa necesidad de ellos y sacrifica su propia infancia convirtiéndose en el papá o la mamá de sus hermanos. Doloroso, muy pesado para estas personas. Hay varias cosas que suceden cuando te vives así. A lo mejor probablemente más en alguna charla, ya no tanto en una sesión, nos metemos a esa realidad. Lloré, tengo una discapacidad de nacimiento y siempre sentí que eso les causaba culpa y vergüenza a mis papás. Todo el tiempo sentía la presión de tener que ser menos yo, ser más normal para ser aceptada y valorada por las personas a mi alrededor. Siempre quería lograr cosas para que las personas se sintieran orgullosas de mí. ¡Ay, qué fuerte, Marisela! Sí.
Y está bien, o sea, aquí el punto es de dónde viene, ¿no? Porque está bien tratar de vencer lo más que pueda esta discapacidad, ¿no? O sea, como hacerle frente, tratar de vencerla. La bronca es que se convierte en lo hago para ellos y entonces se va mi voz, se va. Y entonces pasa esto que dices. Y cuando somos niños, hacemos una gran lucha por defender nuestra voz. Es impresionante ver a los niños de 2, 3, 4, 5 años enfrentarse a sus papás. Es impresionante ver todo el esfuerzo que hicimos, pero era una lucha que íbamos a perder. Y entonces nos plantamos en alguna de estas 3 estrategias. Marichuy, ¿cuánto me faltó jugar como niña por querer que mis papás se sintieran orgullosos de mí, como la niña estudiosa, inteligente, obediente? Claro, todos pasamos por ahí. Ya hacía tiempo había identificado que fui la niña que decía que sí a todo por miedo al abandono y que reprimía mi enojo. Sin embargo, cuando se tocan a fondo, como en este momento, me doy cuenta de que aún duele. A todos todavía nos duele. Sí son momentos de mucho desamor. Decía Wilhelm Reich que había como una plaga emocional, o desde la visión católica, el pecado original, que es como llegamos a un mundo lastimado, y llegamos con una esencia pura a un mundo lastimado. Y desde ahí nos empiezan a suceder todas estas situaciones que nos meten en esta dinámica. Yo me salí del negocio de la familia justo por hacer el rol de mi papá, justo por mí hacer el rol de mi papá, y se lo dije, que yo no era una extensión de él. Importante en la vida irles regresando esas expectativas a mamá y a papá para poder ser más quien somos. Josh, mi relación con mamá a los 5 años, las conversaciones eran de llenarme de responsabilidad, que sería un hombre proveedor, mantener familia, ofrecer un hogar, y eran determinadas proyecciones que vivía con mi padre, más enfocada a una necesidad. Me viví en las 2 primeras estrategias, sí, y bueno, hay que liberarnos de ellas. Oigan, pues bueno, sigan escribiendo, ya nos queda poquito tiempo. No sé si en las próximas sesiones le voy a dar más tiempo a esto para que escriban, pero además de escribir aquí, escribe también en tu cuaderno, para que vayas asentando lo que vamos trabajando en sesión en sesión. Durante esta semana, llévate seguir profundizando en esto. Este trabajo que estamos haciendo no es solo de 1 hora a la semana, es un trabajo de todos los días. Sigue durante la semana, ten este tema, no lo sueltes. Deja antes de dormir que se te vengan recuerdos, en el día a día que se te vengan sensaciones de cómo te sigues viviendo hacia allá. Ok, oigan, la próxima semana vamos a trabajar con el tema de cómo... ¿cómo lo explico? Todavía no le pongo el nombre para hacerlo más cortito, pero bueno, en pocas palabras vamos a trabajar con el tema de que en el presente nos atoramos porque tenemos una maquinaria ya construida que nos sigue lanzando como fuego al presente, y entonces trabajamos en 2 niveles. Un nivel es ir apagando el fuego del presente y otro nivel es ir desarmando la máquina. La próxima sesión vamos a ver teóricamente esta explicación de cómo te vives, y vamos a hacer algún ejercicio para que empieces a profundizar ahí. Ahora, los ejercicios que estamos haciendo ahorita, pues son casi todos de cierra los ojos y vamos entrando, porque como son muchos y no puedo ver uno a uno, no podemos trabajar en ejercicios un poco más en donde yo puedo ver a la persona y podemos hacer otras cosas. Pero bueno, vamos a ir haciendo con esta herramienta que es la que tenemos ahorita, y ya más adelante podremos ver qué creamos, ¿no? Guadalupe, tema extraordinario, qué padre que les esté sirviendo. Juan Pablo, sí sería bueno, aprendo de todas las experiencias, gracias por compartir. Ok, oigan, pues les mando un abrazo con mucho cariño a todos ustedes, tanto los que estamos aquí en vivo ahorita, como tú que te aventaste ya sea en Spotify o en YouTube este video.
pues vamos a seguir trabajando en esto, vamos a seguir caminando en esto. Un gustazo verlos, un gustazo verlas. Y pues la neta me alegra mucho sentir que muchos de ustedes están empezando a dar pasos en este camino. Lo que este mundo necesita es cada vez más personas auténticas, cada vez más personas que podamos vivirnos acorde a quien realmente somos y no andemos por la vida cobrándole a otros nuestros pedos, sino haciéndonos nosotros cargos de nuestros pedos. Excelente tema, gracias por compartir, Adolfo. No, pues con todo el cariño. Escriban aquí lo que vivieron, escriban aquí lo que se han estado dando cuenta. Hoy me costó trabajo conectarme, lo pude hacer. Ah, sí, vi que entraste tarde, Marichuy. Acabo de llegar. Franco, abrazo, carnal. Mi hermano dictador, de Adolfo a Franco y de Franco a Adolfo. Oye, pues bueno, un abrazo a todos. Nos vemos en la próxima semana con este tema en donde vamos a trabajar en estos dos niveles, ¿ok? Abrazo, chao. Un gustazo verlos.